Aprovechando los espacios que tenemos de las redes sociales como YouTube, por ejemplo, eh, y de acuerdo a la necesidad que percibo en este tiempo de crisis, donde producto de la pandemia o cuarentena en algunas ciudades, en algunos países, de este encierro obligado, veo, por ejemplo, que hay muchas predicaciones para el pueblo evangélico o al pueblo cristiano, pero pocos estudios bíblicos. Y quiero a través de esta herramienta ofrecer a la iglesia, a los hermanos o hermanas, jóvenes, adultos, que quieran invertir tiempo en leer la Biblia a través de un estudio bíblico, a través de ya sea por tema, estudios sistemáticos o temáticos. Y quiero, a través de este primer video, para mí va a ser el primer video en esta línea, como una clase online, pero en realidad es una oportunidad que tenemos nosotros los cristianos para apoyarnos unos a otros. Podemos ver, como les decía, muchas predicaciones, pero una predicación a nosotros nos lleva a escuchar, a escuchar, a escuchar, y pocas veces nos dan el tiempo para consultar, preguntar o aclarar alguna cosa, o detener el video y poder revisar un poco qué es lo que está planteando la Biblia con respecto a este tema que ofrece el pastor. Entonces, en esta oportunidad, diríamos, hay un tema basado en el libro de Levítico que yo quiero ofrecerle a ustedes en esta primera lección. Levítico, parte de la Torá, del Pentateuco, como libro, una introducción, un comentario. ¿Hacia dónde apunta esta primera lección? Tocar los temas de adoración y servicio al Señor. Ese sería el título entonces de esta primera lección. Ahora, como profesor, yo soy un profesor que recientemente, bueno, no recientemente, pero ya hace un tiempo me he retirado del trabajo efectivo en aulas y estoy más dedicado a la lectura, a preparar materiales por escrito, materiales bíblicos. Mi nombre es Hugo Meller, vivo en Chile y hace ya varios años que conocí realmente al Señor, rindiendo mi vida a Él. Y he entendido entonces que en base a este ministerio de la enseñanza puedo también apoyar a muchos hermanos y he sido también bendecido por otros maestros. Así que esta sería la primera lección en este tema, ¿no? Un tema cristiano. Generalmente mis videos están o han apuntado hacia clases matemáticas, pero ahora entonces un enfoque distinto. Ahora, ¿cuál sería el objetivo en particular a desarrollar en esta clase, o cuál sería el objetivo que uno se propone? Bueno, reconocer que la verdadera adoración a Dios comprende nuestro servicio no obligatorio, sino que un servicio voluntario, santo y amoroso a su reino. Ese sería el objetivo general de esta clase. Ahora, hay objetivos específicos o también aprendizaje esperado. Después de terminar esta clase, uno como profesor dice, ¿qué es lo que esperaría? Entonces, que el estudiante sea capaz de explicar la razón del libro de Levítico y también comprender que era el manual del sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, en esta primera lección, como les decía, en este primer enfoque, es bueno considerar, por ejemplo, algunos aspectos del libro de Levítico. ¿Qué cosas, por ejemplo, en términos generales, qué cosas podríamos considerar? Bueno, en un libro cuando uno busca, dice quién es el autor, quién es el que escribe, quiénes son los destinatarios,
en qué época, en qué contexto se escribió este libro, en qué lugar, y otros detalles, cuáles son los personajes que se destacan o se podrían destacar, cuál es el género literario, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, por ejemplo, el libro de Levítico se reconoce diríamos, por la mayoría de los teólogos y la alta crítica, que el autor es Moisés. Entonces, el autor del libro de Levítico es Moisés. ¿Hacia quién está destinado este libro? Principalmente en su origen fue destinado al pueblo de Israel. Esa fue la orientación. ¿Cuándo se escribió? En términos generales, siendo no tan específico, en un año más, un año menos, uno redacta que sería la fecha cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, por allá por el año 1450, 1446, dicen algunos, pero en el fondo, para no entrar en detalles tan específicos, diríamos una fecha aproximada, 1450 a 1410, 40 años antes de Cristo. Esa sería la fecha de aproximadamente en que fue escrito el libro de Levítico. Ahora, ¿cuál fue el lugar de escritura? ¿Dónde se encontraban el escritor y el pueblo a quien se dirige? En el desierto Sinaí. Durante el peregrinaje o deambulación del pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Y obviamente antes de ingresar a la tierra prometida. Los que son conocedores de la historia bíblica saben de que el pueblo de Israel, guiado por Moisés, que fue el hombre que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, salieron de Egipto un día, costó salir obviamente, pero después que salieron, estuvieron 40 años en el desierto. Por lo tanto, había un periodo bastante extenso de trabajo y en ese periodo se escribe este libro antes de ingresar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Canaán. Entonces el marco geográfico y el propósito en forma breve del libro fue dado entonces al pie del monte Sinaí. Ahora, Dios le está enseñando a los israelitas la manera de vivir como pueblo santo delante de un Dios santo. Es importante entender esto porque hay gente que critica o rechaza un poco el libro de Levítico porque dice, no, eso pertenecía solamente al Antiguo Testamento, a un periodo en el cual nosotros es poco lo que podemos extraer de información o de enseñanza, aplicación, por lo tanto, ni siquiera lo leen. Es un libro de 27 capítulos. Yo les recomiendo que ustedes lo lean, se tomen el tiempo y en una semana lo leen, dándose por lo menos 4 capítulos diarios. Tienen por lo menos la posibilidad de leer todo el libro de Apocalipsis, de Levítico. Obviamente que el libro de Levítico también está muy conectado con Éxodo, así que van a ir apareciendo algunas citas, algunos pasajes de Levítico, pero también leer Éxodo y también Deuteronomio. O sea, están, diríamos, conectados. Para entender algunas cosas es bueno leer entonces el Éxodo y también el libro de Éxodo. ¿Cuáles son los personajes centrales o los principales o los que marcan un poco este libro? Es el escritor, Moisés, pero también el sacerdote Aarón, bueno, Aarón, hermano de Moisés, y los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esos son algunos personajes que hay que poner atención en el desarrollo de este libro. También hay otros temas en particular como los sacrificios, el sacerdocio, la purificación y la vida santa que debía de llevar el pueblo de Israel y quienes debían de cumplir esta tarea. También otras consideraciones que es importante considerar con respecto al libro, algunos le llaman megatemas, adoración de un Dios santo. Esto lo encontramos más o menos entre el primer versículo del libro hasta el capítulo 16,
cómo nos acercamos a Dios. Y también vamos a encontrar instrucción acerca de las ofrendas, instrucciones para los sacerdotes, instrucciones para el pueblo, instrucciones acerca del altar donde debían de ejercer el trabajo los sacerdotes. También vivir una vida santa, cómo alcanzar la santidad por medio de la pureza y de la santificación y de la santificación. Normas para el pueblo, reglas para los sacerdotes, festivales y celebraciones. Recepción también de la bendición de Dios. Esos son parte de los temas que aparecen en el libro de Levítico. En una lección que ustedes, si siguen, por ejemplo, el conducto o la línea metodológica que van a encontrar con mis trabajos que yo les voy a ofrecer a ustedes, está entonces una lectura bíblica como introductoria o previas a la lección misma. Ahora, ¿qué es lo que yo le diría a ustedes? Que lean el pasaje que yo les propongo para entender un poco el tema, leerlo, responder a la pregunta, y para ello tómense un tiempo. Es decir, lo ideal sería que uno tenga un cuaderno que le permita sacar, tomar nota, ir escribiendo como apuntes, ¿no? Lección 1, pregunta 1, pregunta 2, de manera que uno pueda ir respondiendo. Esa es la diferencia con una predicación. Aquí ustedes tienen la responsabilidad y el deber de leer y responder a preguntas. Los profesores siempre preguntan, y es bueno entonces que uno intente responder a las preguntas, no en base a alguna opinión en particular, sino que realmente es bueno leer y a poner atención qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces yo les digo, por ejemplo, en este instante, en esta diapositiva, les doy algunos pasajes que hay que leer. Ustedes detengan la cinta, detengan su tablet o televisor, no sé cómo lo estarán viendo, deténganlo, hagan una pausa, lean el pasaje y respondan a la pregunta. Por ejemplo, yo le digo, lea Éxodo capítulo 15, versículo 11. Nosotros lo estamos acostumbrados a decir Éxodo 15:11. ¿Qué significa eso? Capítulo 15, versículo 11. Usted lo va a leer y luego le hago una pregunta. ¿Qué atributos se mencionan en este pasaje con respecto al Señor? Entonces usted lee el pasaje y responde. Luego la cinta seguramente sigue avanzando, o el video sigue avanzando, usted lo detiene y lee ahora Levítico 8:9, capítulo 8, versículo 9. La pregunta que tiene que responder es: ¿cuál es el símbolo de santidad del sacerdote? Luego, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. En este cántico de alabanza de David, ¿qué dice con respecto a la adoración al Señor? Ya usted lo lee y responda a esto. Salmo 93, 5. Capítulo 93 o el Salmo 93, versículo 5. ¿Qué dice con respecto a las leyes divinas? Y también, ¿qué dice con respecto al reino de Dios? Entonces usted leyó, va a leer este versículo, este pasaje, y responda a esas preguntas. No continúe si no ha respondido, porque nos damos cuenta, y es mi experiencia, que nos cuesta invertir tiempo para estudiar. Cuando uno va al colegio, las clases son 90 minutos, el alumno interactúa con lo que el profesor propone, pero también se lleva tareas para la casa, como decimos. Es decir, tiene que profundizar, tiene que pensar, meditar, responder a preguntas que son orientadas o diseñadas por los profesores de acuerdo al tema que se está proponiendo. Entonces, en este caso, hay algunas preguntas que nosotros le proponemos como profesor. En este caso, hablo de una clase online pensando que sería diferente a una predicación. Luego lee Efesios, siguiendo con las lecturas bíblicas, lea Efesios capítulo 4, versículo 24. La pregunta que usted tiene que responder es: ¿cuál es el revestimiento del cristiano?
respondió. Ahora lee primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Aquí el apóstol Pablo anhela que el Señor haga crecer a sus discípulos y abundar en amor principalmente. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a la santidad del cristiano? ¿Ok? No vea la diapositiva siguiente mientras no responda a esto. Y aquí usted tiene que demorarse, por lo menos, mi experiencia en estudios bíblicos presenciales, que debería de demorarse por lo menos unos 15 minutos. Ahora puede demorarse menos, puede demorarse más. También hay personas que les cuesta ubicar dónde se encuentran los libros de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, uno dice, busque Efesios, y uno se va al índice y empieza a buscar, ¿dónde está Efesios? Entonces, todo esto uno lo va considerando y tiene que asignarle un tiempo. Por eso digo, podría demorarse 10 minutos, 15 minutos, puede demorarse más o menos, pero también tiene que responder. ¿Ok? Responda. Una vez que ya ha respondido esta pregunta, no lo deje para después, hágalo ahora, detenga y si es necesario vea el video mañana, continúe viéndolo mañana. ¿Ok? Que el Señor le bendiga en esta lectura y le dé también la capacidad para poder responder. Y bueno, no lo dije, pero siempre oramos antes de empezar un estudio bíblico. Así que usted ore también. Yo no le dije, hermano, ore, porque se entiende que eso uno lo hace en privado. Así que le reitero, hermano, esta bendición de poder orar y pedir la dirección al Señor con respecto a lo que usted está leyendo. Porque ¿quién es el autor? Diría, no el escritor, el autor, el inspirador de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él cada vez le va a ir revelando a uno, de acuerdo a lo que lee, qué cosas son necesarias que uno entienda para el contexto que se está viviendo y poderlo aplicar entonces de la mejor manera posible, ¿no? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Levítico fue escrito teniendo en vista estos objetivos, por decirlo en un lenguaje moderno. Purificar a Israel de las abominaciones de Egipto. Cuando el pueblo vivió tantos años, 400 años estuvo en Egipto, el pueblo de Israel, las primeras familias llegaron, se fueron estableciendo, obviamente que vieron y conocieron una cultura que marcó sus vidas, marcó generaciones, marcó familias fuertemente, a padres, hijos, hijas. Entonces ellos tenían una cosmovisión, entre comillas, ¿no es cierto?, de lo que habían visto en Egipto, y al salir de Egipto, Dios quiere que ellos cambien su mirada y a través de Moisés inspira entonces, le revela estas enseñanzas. Así que el Levítico fue escrito teniendo en vista estas situaciones. Purificar a Israel de las abominaciones de Egipto, o de esa idolatría, de todo lo que ellos conocieron, vivieron, experimentaron. Purificarlos. En segundo lugar, guardarlo también de las iniquidades y de lo que ellos iban a observar a la tierra que iban a llegar, es decir, a Canaán. Y transformarlos en un pueblo santo, trabajador y adorador. No es que hayan sido flojos los israelitas cuando estuvieron en Egipto, pero al ver seguramente otras culturas donde ellos iban a convivir o se iban a encontrar entonces con situaciones que a lo mejor podían llevarlo a ser personas que Dios quería que fueran distintas, más esforzados, más diligentes. Así que esos serían los objetivos. Por lo tanto, nosotros vamos a ver entonces en esta etapa, en este punto, la primera parte, purificar a Israel de toda esa cultura que habían adquirido y habían visto de Egipto. Entonces, lea, se da cuenta, Éxodo,
no es Levítico, Éxodo. Por eso le decía al comienzo de que el leer Levítico está muy conectado con Éxodo para poderlo entender. Lea Éxodo 32, capítulo 32, versículos 1 al 10. No es 1 menos 10, sino que es una simbología, una técnica que usamos nosotros los evangélicos en todas partes, ¿no? Cuando uno lee apuntes de otros hermanos, pastores, profesores, esta es la metodología que se aplica. Así que Éxodo 32, 1 al 10. Lo lee, si tiene una versión, bueno, generalmente nosotros aquí en Latinoamérica usamos la versión Reina Valera, la versión 60, pero usted puede tener otras versiones más actualizadas, seguramente. Léalo en la versión que tenga a mano y responde a la pregunta. Si quiere, lee la pregunta primero y después lee. A algunos no les gusta eso. Pero yo a veces prefiero porque plantear la pregunta, ustedes van a leer, pero pensando en esta pregunta, de manera que uno focalice su mirada a la pregunta o al tema que yo quiero, ¿no es cierto?, o que estamos estudiando. Entonces, ¿qué petición hace el pueblo al líder? Usted va a ver que había un problema, ¿no es cierto?, y ocurre algo y la gente, el pueblo, se acerca al líder eh, que tenían en ese instante. Así que le hacen una petición. Usted responde, esto es lo que pidió el pueblo a Aarón, por decirle un caso, ¿no es cierto? Si usted reconoce que en este caso se refiere a Aarón. Así que, ¿qué petición hace? Usted ahora lee, ¿no es cierto? Y responde. Ahora, la segunda pregunta en este pasaje que sería, ¿cuál fue la respuesta que ofreció o que dio el líder ante la petición, ante la demanda del pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo a esta orden? ¿Cuál fue el resultado de estas acciones? ¿Qué hace Aarón aquí? Entonces usted va respondiendo a estas preguntas. Por eso es importante que usted tiene que tener un lápiz, un cuaderno para ir anotando y dice lección, la primera lección que vi por allá por, no sé en qué fecha la estará viendo usted, agosto, septiembre, octubre, no lo sé. Entonces responde. Ahora, paralelamente, en este pasaje también usted se da cuenta que puede responder a esta pregunta. ¿Qué le informa Dios a Moisés? Por una parte está Dios con Moisés en un lugar, así que Dios le informa, mira Moisés, algo está ocurriendo. ¿Qué le informa Dios a Moisés? Entonces, usted leyó el pasaje ahora y responde, tómese su tiempo. Ahora, si no lo hace, eso es lo común. Por eso uno dice, nosotros generalmente estamos muy cómodos. No nos gusta estudiar, no nos gusta tomar un tiempo para leer, escribir y estudiar en forma sistemática, ¿no? Para sacar a Israel de Egipto, Moisés o Dios, diríamos, lo hizo rápidamente. Después que ya el faraón autorizó la salida anduvo rápido, a pesar de haber movilizado mucha gente. Pero bastó un día, un tiempo en particular, fue breve, diríamos, y salió de Egipto. Pero para sacar Egipto de Israel no fue en un breve tiempo, sino que duró 40 años y muchos quedaron tendidos en el desierto. Por eso es importante, a veces uno dice, no, yo he recibido a Cristo, pero a lo mejor en esa transformación, en esa educación que uno empieza a recibir, en ese trato, hay muchas cosas que vienen todavía de la vieja naturaleza o de la cultura contraria muchas veces a la palabra de Dios, que están enraizadas en nosotros y nos cuesta sacarlas. Así que eso es parte también del ejemplo que vemos nosotros aquí en el libro de Levítico o Éxodo, de lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. Deténgalas el video y responda. Ahora, vuelva a tomar la Biblia, lea Números
Números también es el otro libro del Pentateuco. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son los 5 libros que conforman la Torá o el Pentateuco. Entonces lea el capítulo 14, o del capítulo 14, tome los versículos 33 y 34. Aquí usted se va a encontrar con un relato en el cual se menciona a los padres y sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué se dice de ambas generaciones? Y usted responde, esto es lo que dice la Números con respecto a los padres y los hijos. ¿Ok? Luego lea Levítico 10:10, capítulo 10, versículo 10. Ya entiende usted que cuando decimos 10:10, capítulo 10, versículo 10. No es 10 por 10, 10 multiplicado por 10. Leyó Levítico 10:10. Ahora la pregunta es, ¿con qué propósito Dios da instrucciones a Aarón? Si no le queda claro esta lectura, lea también en el mismo libro de Levítico, capítulo 15, verso 31, y en el capítulo 20, el versículo 25. La idea es que usted pueda responderle a la pregunta, ¿con qué propósito Dios da instrucciones a Aarón? Respondió, tomó con su lápiz, respondió, dice pues, lea Éxodo 19:6. ¿Qué mensaje debía transmitir Moisés a los hijos de Israel? ¿Qué mensaje? Entonces se da cuenta que aquí usted tiene preguntas. No puede pasar a la diapositiva siguiente si no ha respondido. Tómese un tiempo, hermano o hermana, y hágalo. Yo sé que este es un trabajo que cuesta adquirir el hábito de leer y escribir. Es más cómodo, yo lo percibo también, es más cómodo, no me gustó el predicador, cambie de predicador, me gustó este y sigo escuchando, pero hay poco compromiso en lo que significa a leer. Cuando el pastor o el expositor del tema, de la predicación, dice, vamos a leer en esta parte, a lo mejor ni siquiera usted lee la Biblia, solamente escucha. Y dentro de las leyes del aprendizaje está ver, escribir, hablar. Hay distintas etapas o consideraciones que uno tiene que hacer para poder aprender. A lo mejor yo tengo un canal de aprendizaje a través del oído y basta con escuchar, pero otros a lo mejor son más visuales. Entonces tienen que ver las cosas y también se complementan escribiendo y escuchando, leyendo. Así que hágalo, hermano. Que el Señor le bendiga. Segundo objetivo era guardar a Israel de las iniquidades de Canaán. Se entiende que Canaán era un lugar habitado por personas, en grupos, comunidades. Pero estas comunidades eran, dice la historia, que eran más idólatras que los mismos egipcios. Y no debían entonces los israelitas que iban a ir a esos lugares, no debían imitar sus estilos de vida. Así que dentro de los propósitos, o de los objetivos, como les decía yo, de por qué fue escrito, entonces estaba guardar a Israel de las iniquidades. Lea Levítico capítulo 18, verso 3. ¿Qué le dice Dios a Moisés que debía dar al pueblo de Israel? Una vez que responda, tómese su tiempo. Sin los estatutos, leyes y normas del libro de Levítico, los israelitas corrían el riesgo de perder sus características como pueblo exclusivo de Dios. Hermanos, yo reitero en este aspecto porque a veces uno escucha, no sé cuál es su experiencia. Pregúntele a lo mejor a su líder, ¿cuántas veces ha leído el libro de Levítico? Y uno se da cuenta que a la gente es como que lo excluye, ¿no? Dice, no, yo prefiero no leer Levítico porque eso ya pasó, fue en la época antigua, en la época
donde estaba la gente guiada por las leyes. En cambio ahora estamos en el periodo de la gracia, por lo tanto no me interesa leer Levítico, pero debemos de poner atención parte de los propósitos, porque también nosotros venimos, como decimos, de Egipto, no físicamente, geográficamente, pero venimos de una cosmovisión mundana y nos insertamos entonces en un mundo distinto. Y por eso es que es importante que entendamos que Dios instruye y quiere que a través de algunas de estas cosas entendamos que es necesario eliminar y también guardarnos de lo que puede ofrecernos una cultura en particular. Así que no rechace el libro de Levítico, ¿ya? En tercer lugar, transformar a Israel en un pueblo santo, adorador y trabajador. La alabanza es el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, y la adoración alaba a Dios por lo que Él es y por la obra que Él está haciendo. Así que es importante entender estos aspectos. Ahora, uno dice, ¿cómo educar y transformar en un pueblo santo, adorador, a un pueblo que venía también dominado por influencias idólatras? Así que en ese aspecto hay que considerar que aquí Dios instruye a Moisés para que le esté dando instrucciones muy específicas. Lea Levítico 11:45. Es la versión que tenga. Yo, como le decía, generalmente nosotros usamos más la Reina Valera, pero también puede usar usted la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. No vamos a discutir que una es mejor que otra, sino que algunas están más actualizadas de acuerdo al lenguaje que usamos nosotros. Y hay que entender que el lenguaje es dinámico, no es estático, ¿no? Yo a veces a mis alumnos les decía, buenos días, jóvenes. Ellos me decían, hola, profe. Entonces yo les decía, mejor es decir buenos días que hola. Pero en realidad hoy son pocos los que saludan de esa forma. Uno dice, no es muy formal eso. Pero hay un compromiso. Buenos días. Y si vamos a estar interactuando, yo quiero que usted tenga un buen día y yo, de acuerdo a lo que me corresponde, te voy a generar una oportunidad que sea un buen día. En cambio, el hola es más informal, pero no me dice nada. No sé cómo será en su comunidad. Si usted dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, o qué tal, hola, nada más. Bueno, ¿leyó Levítico 11:45? Bueno, ¿qué pide Dios al pueblo y a los sacerdotes? Entonces usted responde, ¿qué es lo que pide Dios al pueblo de Israel y a los sacerdotes? También aquí es importante ir leyendo, conectando algunas cosas con el Nuevo Testamento. Así que lo voy a invitar a que busque en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Lo lee y la pregunta es, ¿qué afirma Jesús con respecto a los judíos en este pasaje? ¿Ya? ¿Qué afirma Jesús con respecto a los judíos o en relación a los judíos en este pasaje? Si no responde, hermano, si le cuesta, bueno, puede dejar el espacio y dice, voy a volver a leer y a responder más tarde, pero hágalo. Lee ahora Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Bueno, aquí dice 15 al 16, pero 15 y 16 son dos. La pregunta es, ¿qué debemos ofrecer siempre a Dios por medio del Señor Jesús? ¿Qué debemos ofrecer siempre a Dios por medio del Señor Jesús? Recuerden, hermanos, que el sacerdocio ahora es universal, porque todo creyente en Jesucristo puede alabar y adorar a Dios. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Algunas notas en relación a la alabanza, a la acción de gracias y a la adoración. En realidad, el tema que estamos desarrollando en esta lección no es que vamos a profundizar y vamos a
agotar el tema, ¿no? Usted también puede, de acuerdo a la experiencia que tiene, a las otros estudios o enseñanzas que ha recibido, puede complementar. Lo que yo en esta lección quiero destacar es que la adoración es la máxima reverencia que expresa la criatura creyente ante Dios. Eso es adoración. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay una palabra antigua, prosternándose, es decir, postrarse o arrodillarse en señal de respeto. Entonces, pero de corazón ante la presencia de Dios. Por eso uno habla de reverenciar o rendir homenaje al Dios Supremo. Cuando uno habla de adoración, algunos dicen, ahora vamos a cantar o vamos a entonar cánticos de adoración, pero en realidad son cánticos de adoración y cada uno sabe en qué espíritu está expresando esa alabanza, ¿no? O ese cántico. Pero a eso se refiere, reverenciar, rendir homenaje realmente al eterno y soberano Dios, al Dios Supremo, al Dios Creador. Acción de gracia es agradecer a Dios por los bienes recibidos de Él. Y también se aplica al don precioso de Jesucristo por nosotros. Usted puede leerlo en Lucas, capítulo 22, versículos 17 y 18. Alabanza a Dios, o alabamos a Dios, y le adoramos por lo que Él es, así como por lo que nos ha dado en Cristo. La palabra aleluya significa alabar al Señor. Así que de repente uno escucha ahí aleluya, ¿no? ¿Qué está sintiendo esa persona, ese creyente que emite una palabra espontánea? Aleluya, es alabada al Señor, alabemos al Señor. Los términos acción de gracias, alabanza y adoración están relacionados con el ser glorioso e infinito de Dios y no solo con los bienes que nos da. ¿Ya? Seguramente en próximas lecciones vamos a estar hablando más acerca de estas conductas del creyente. ¿Ya? No estamos agotando el tema para decir, hermano, sabe que a mí me han dicho otras cosas. No, son solamente algunas notitas para reforzar estas ideas de adorar, alabar y dar gracias al Señor. Hemos dicho que dentro de los objetivos de esta clase, debemos nosotros de reconocer que el libro de Levítico fue entregado particularmente a los hijos de Leví con el objeto de orientarlos en cuanto a las actividades de culto, santificadoras e intercedoras, o intercesoras también, ¿no? Y era considerado el libro de Levítico después que ingresaron también a Canaán, a la tierra prometida, conquistaron tierra, llegaron a la tierra que debían de llegar. El libro de Levítico siempre fue considerado como el manual, ¿no? El manual que debían de considerar los sacerdotes. Actividades del culto, actividades de culto, actividades santificadoras, actividades intercesoras. Entonces, actividades de culto. Dijimos que íbamos a encontrar algunas instrucciones con respecto a qué actividades hay que llevar a cabo, y también actividades santificadoras y actividades intercesoras. Entonces usted debe de leer Números 3:12. Ya me entiende que le estoy diciendo capítulo 3, versículo 12. La pregunta que tiene que responder es, ¿qué le dice Dios a Moisés con respecto a los levitas? Ahora, una vez que respondió eso, lea Levítico capítulo 9, versículos 1 al 6. Aquí es un pasaje más extenso. Hay varias preguntas con respecto a este pasaje. ¿A quién llama Moisés? ¿A quién se dirige? El oficio de los levitas, ¿qué debía de reflejar?
Son 3 preguntas que usted tiene que responder en base a este pasaje. También puede, si no tiene claridad para responder, puede leer Levítico capítulo 8 y parte del capítulo 10. Capítulo 8 es prácticamente todo el capítulo. Y del capítulo 10, los versículos 8 al 11. Eso sería como una lectura que también es importante que usted la considere para ampliar y entender lo que estamos hablando. En segundo lugar, dijimos actividades santificadoras. En Levítico 27, ¿qué llamado reitera este pasaje? Usted lee Levítico 27, ¿qué llamado reitera este pasaje? Lea primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 4:16. ¿Qué recomendación hace Pablo a Timoteo y en general a los obreros de Dios? Usted dirá, hermano, ¿y por qué no va leyendo usted estos pasajes? En realidad, como profesor, a mí me interesa que usted lea la Biblia y si yo leo, no le doy la oportunidad que usted busque en su Biblia y lea y responda. Generalmente uno tiende a quedarse con la lectura que hizo el pastor o el profesor, pero no tomó la Biblia y no leyó. Así que por eso es importante que usted haga lo que el profesor le está planteando, si es que quiere aprender realmente y conocer más de la palabra de Dios. Tercer punto, actividades intercesoras. Lea Levítico 9:7. ¿Qué instrucciones da Moisés a Aarón? ¿Qué instrucciones está dando Moisés al sacerdote Aarón? Lea Números 16. Este es el capítulo entero, completo. ¿De qué trata este capítulo? Es importante que usted se tome un tiempo, lea y ponga atención. Hay versiones que traen el título del capítulo, ¿no? Eso le orienta un poco a uno para saber de qué trata el capítulo. Pero si la Biblia que usted está leyendo no tiene eso, es solamente el pasaje entero, usted dice, yo le pondría el título a este capítulo, este título, porque veo que trata de esto. ¿Ok? Lea primera de Juan, capítulo 4, verso 10. ¿A quién envió Dios para quitar nuestros pecados? Esa es una pregunta corta, precisa de este pasaje. Lea Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 27. La pregunta es, ¿quién puede asegurarle un sacerdocio para siempre a la humanidad? Usted lee y responde. ¿Quién puede asegurarle un sacerdocio para siempre a la humanidad? Lea primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 1 y 8. ¿Qué exigencia hay para los que oran e interceden ante Dios en la actualidad? Ya vamos a cumplir 45 minutos como clase, pero una clase acá en Chile más o menos son de 45 minutos. Generalmente nosotros teníamos un periodo completo, 90 minutos. Obviamente que uno no hace un alto como en este instante, una clase online, que usted puede detener su equipo, leer, escribir o volver atrás, ¿no es cierto? Dice, no me quedó claro lo que tenía que hacer en esta parte y vuelvo a la diapositiva que sea necesaria, las 5, las 6, las 7, qué sé yo. Ahora, nos quedan un par de diapositivas, pero en las últimas diapositivas quiero considerar que solo aquellos que viven diariamente en la verdadera presencia de Dios pueden servir al Señor efectivamente. ¿Ah? Eso hay que tenerlo como una aplicación de todo este estudio que estamos teniendo. Bueno, generalmente usted pone atención en que al terminar una exposición, un tema, una clase, los profesores le hacen una conclusión o un resumen.
Entonces, en este caso, aquí yo le planteo como síntesis los siguientes puntos. Primero, la verdadera adoración a Dios es evidenciada mediante el servicio voluntario, santo y amoroso al reino de Dios. Si usted va a cumplir una tarea como obligado, no es bueno, no es edificante, sino que tiene que hacerlo en forma voluntaria, con alegría, ¿no? Y también preparado como el Señor espera, ¿no? No corriendo a cumplir una tarea ministerial, sino que me refiero yo que usted está haciendo una tarea y no se ha preparado y va rápido porque tiene que cumplirla, sino que prepárese, ¿no? También hemos tratado en esta lección que es importante considerar en el libro que estamos estudiando quién es el autor, la fecha que fue escrito, los destinatarios y el propósito del libro. Esto también nos da una ayuda, nos orienta para entender a quién se está dirigiendo, por qué se dicen estas cosas, si son cosas trascendentes o son momentáneas, ¿eh? Permanentes o son temporales. También en esta lección hemos hablado acerca de las razones principales por las que fue escrito el libro de Levítico, que fueron, dijimos, purificar a Israel, guardarlo y transformarlo en un pueblo santo, porque Dios es santo, separado entonces para Dios. Y el cuarto punto que estuvimos tratando en esta lección, en esta clase, el libro de Levítico era un manual para los sacerdotes. Por ello este libro es de género normativo, legislativo, y da instrucciones con respecto a leyes, normas, reglas. Y como conclusión entonces que la principal lección que extraemos del libro es que Dios, es que el Dios Santo requiere dos cosas básicas de cada uno de sus hijos. Es decir, requiere de nosotros que nos separemos del mundo y que nos dediquemos en pureza y santidad a su servicio. Para concluir, usted puede leer la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, los primeros 3 versículos, y concluye entonces con qué ruego hace el apóstol a los hermanos en este pasaje. Como profesor, ahora diría, ¿cómo me doy cuenta si usted entendió la clase? Entonces uno dice, a la clase siguiente le vamos a hacer una prueba. Y generalmente cuando uno es estudiante o uno le decía eso a sus estudiantes, los alumnos decían, llegaban tarde, porque el profesor en los primeros minutos hacía una prueba diagnóstica, una prueba formativa de la clase anterior. Espero que usted no sea de este tipo de alumno, sino que entienda que para revisar los aprendizajes, que si se han logrado o no, responda a esta prueba. Obviamente que aquí no hay notas, no podemos decir usted le vamos a dar después un diploma, sino que estos estudios bíblicos, no digo predicaciones, hermano, sino que estudios bíblicos, es para apoyar en este periodo en el cual vemos que congregaciones han dejado de desarrollar estudios bíblicos. No estoy hablando de los institutos, ¿no? Porque los institutos de alguna forma también siguen trabajando, o las universidades. Pero en general los que teníamos más trabajo en las escuelas dominicales, si no hay una clase presencial, ¿cómo le estamos entregando a nuestros hermanos, estudiantes, jóvenes, niños, adultos, estos estudios bíblicos? Así que espero que usted responda a esta prueba. Son 4 o 5 preguntas que hacemos, pero están basadas en la lección que hemos desarrollado. Entonces podríamos decir, de acuerdo a lo que usted leyó, pasajes que leyó, ¿cómo podríamos nosotros resumir el tema del libro de Levítico? Resumirlo. Segunda pregunta, ¿quién es el autor y cuándo fue escrito el libro de Levítico? Tercera pregunta, ¿por qué fue escrito Levítico? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Otra pregunta, ¿cuáles son las 3 actividades del sacerdote que fuimos estudiando en esta
en esta lección. Si usted no es capaz de responder esta pregunta es porque a lo mejor también como profesor online mi trabajo no ha sido óptimo y usted vuelva a revisarlo. Yo también son mis primeros pasos que estoy dando en esta nueva metodología, ¿no? Así que puedo decir, me falta esto, no reforcé esto, no expliqué bien esto, porque a veces uno se limita por el tiempo, pero aquí el tiempo en realidad usted puede decir, esta lección la voy a hacer en 2 días, 3 días. Por eso es importante, usted detiene su equipo, hace las tareas y sigue avanzando. Y la última pregunta es, ¿quién es hoy actualmente nuestro sumo sacerdote? De acuerdo a los pasajes que leyó. Ahora, que no lo dije al comienzo, pero es lo mismo al final, es bueno que uno memorice un texto que le llamamos en la escuela dominical el texto áureo, el texto de oro, el texto que destaca o nos guía a la verdad central de la lección, ¿ya? Entonces, el texto que puede memorizar, o que debería de memorizar, es Levítico 26:11. Una versión que yo uso regularmente es la nueva traducción viviente, la NTV. Ella dice en su versión, el versículo 11, viviré entre ustedes y no los despreciaré. En cambio, la versión Reina Valera dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Ahí tiene usted una versión u otra que podría elegir o ir considerando para memorizar pasajes bíblicos. La promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel a través de Moisés, le dijo, mira, dile esto a mi pueblo, que yo viviré con ellos, pondré mi morada en medio de ellos, y mi alma no los abominará. O si ustedes dicen más sencillo, viviré entre ustedes, fue la promesa del Señor, y no los despreciaré. Usted dirá, hermano Hugo o profesor, no sé cómo estará dirigiéndose, pero queda una diapositiva más. En la siguiente diapositiva no la vea mientras no responda estas 5 preguntas, porque están las respuestas en la diapositiva siguiente. Aquí están las respuestas. Puede variar, ¿no es cierto?, en la redacción, así que no significa que si usted tiene otras palabras equivalentes esté mala su respuesta. Es la idea a la que uno le interesa como profesor que usted esté entregando. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, el tema puede ser resumido en un versículo. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que ahí están el resto de las preguntas respondidas. Que Dios les bendiga, hermanos, y si tiene algún comentario que hacer, intentaré tomar nota de los comentarios para mejorar estos trabajos. Son las primeras clases online que estoy haciendo usando esta tecnología. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.